Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos acá en Jueves Libres, como todos los jueves, con Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Malvina. ¿Vos? Bien, muy bien. Bien, pero preocupada, ¿no? Sí, la verdad que estamos entrando en una zona de preocupación importante, ¿no? Cada vez se va haciendo un tema más cotidiano nuevamente. Esto de la segunda ola del coronavirus. Así es, bueno, con datos que van subiendo, ya veníamos viendo semanas atrás que esta nueva ola, la segunda ola, estaba cerca. Bueno, hoy por hoy ya tenemos que decir que estamos en esta nueva segunda ola y con características hasta distintas, ¿no? En algunos lugares y un contexto también diferente, ¿no? Absolutamente, pero bueno, ya con un consenso generalizado en el mundo científico de que estamos en la segunda ola, ¿viste? Que decían va a llegar. No, ya todos dicen hace 2 semanas que estamos en la segunda ola del coronavirus en la Argentina. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero era algo que sabíamos que iba a llegar. Tenemos, el presidente Alberto Fernández el año pasado decía, gracias a Dios tenemos la experiencia de otros países que han tenido que pasar antes que nosotros por estas situaciones, y ya habíamos visto en Europa que la segunda ola llegaba unos 5 o 6 meses después de la primera, y todas las cuentas de fechas daban para abril. Y estamos en abril y ya empezó esto, con una situación, bueno, que ya, como vos decís, preocupa cada vez más. Así es, bueno, ahí veíamos algunos de los datos, ¿no? En los últimos días, con más de 22.000 contagios en 24 horas en el país, lo cual nos da la cuenta de que, bueno, se van duplicando también cada vez más rápido los casos, ¿no? Y esta es como la preocupación en tanto y en cuanto, bueno, hay que reforzar las medidas y en este sentido el Gobierno Nacional ayer hizo nuevos anuncios, nuevas restricciones, sobre todo para aquellos lugares que están en situaciones más críticas, ¿no? Y estamos hablando del AMBA principalmente, que están en zona roja, y bueno, y algunas otras provincias también. Las provincias tienen que ver en qué medida también adoptan estas restricciones, ¿no? En función de las realidades que hay, porque tampoco es la misma realidad en todas las provincias. Si bien están aumentando los casos, hay provincias más complicadas, ¿no? Sí, y regiones. Se hizo un mapita, ¿viste? Desde el Gobierno Nacional, señalando los departamentos en cada una de las provincias que están en zona roja. Bueno, en Salta, toda la parte oeste está en zona roja, ¿viste? Iruya, hemos visto que... El lado de la Puna. Todo el lado de la Puna, sí, es la que está en rojo en Salta. Todo el resto está en una situación aún no de urgencia, no de problemas graves, pero en el país cada vez se va pintando más zonas de rojo, ¿no? Y es una preocupación. 22.000 casos. 22.000 casos. Hace mucho tiempo, habrá que remontarse a mediados del año pasado para encontrar nuevamente este nivel de contagios. 22.000 casos en un día, 20.000 casos otro día, y lógicamente eso también acá en Salta va repercutiendo y vamos teniendo cada vez más casos, 200 casos alrededor. 200 casos, 220 casos hemos llegado a tener hace un día, 2 días también en 24 horas, lo cual también crea esta alerta, teniendo en cuenta que también la mayor cantidad de casos tenemos en estas zonas, ¿no? Que hemos mencionado, que serían estas zonas que tienen que, por supuesto, guardar mayor cuidado en función de la situación que se está viviendo, ¿no? Viste que hay un dato importante para tener muy en cuenta, de que geográficamente, bueno, se va esparciendo por todo el país el virus, con algunas situaciones puntuales de mucha peligrosidad, de mucha urgencia, con muchos casos, pero además de la distribución geográfica, la distribución etaria. Esa, que es diferente al año pasado. Diferente, ¿no? Al año pasado, quienes se están contagiando en esta segunda ola son las personas menores de 40 años, o sea, los jóvenes. Los jóvenes, pero un nivel altísimo, ¿no? Un nivel altísimo, casi el 70% de los contagios que hay diariamente tienen que ver con personas menores de 40 años. Claro, un dato a tener en cuenta. Por ahí el año pasado había un poco más estábamos más relajados, ¿no? En ese sentido. Sí. Porque principalmente se daban los casos en los mayores, ¿no? En los mayores, claro. Ahora, bueno, una parte de los mayores ya han sido vacunados. Los mayores no han perdido el miedo. No han perdido el miedo, entonces no relajan del todo
las obligaciones o aquellas recomendaciones para prevenir el contagio. En cambio, hemos visto que los más jóvenes, sí, los más jóvenes han relajado muchísimo las medidas de seguridad, las medidas de protección, y bueno, y eso se está notando en los números. Casi el 70% de los contagios son de menores de 40, y hay una frase que es muy importante. El virus no llega a uno, sino que uno va al virus, uno lo va a buscar al virus. He escuchado a varios científicos y varios especialistas acá en la provincia de Salta decir esa frase, y claramente tiene que ver con que los jóvenes están más relajados y están teniendo mucha más vida social que el año pasado. Esto no es para castigar a los jóvenes, sino para marcar que hay un relajamiento importante y que no son inmunes los jóvenes al virus. Así es, y que hay que tener cuidado y que en gran medida se apela a la responsabilidad, ¿no?, de la ciudadanía, a la responsabilidad en el sentido de nos cuidemos, porque si bien hasta puedo no contagiarme, yo puedo sí llevar el virus a mi casa, a alguien que sí pueda afectarlo de mayor medida. Sí. Y recordar también que hay otra cepa, ¿no?, a diferencia del año pasado, que bueno, que esto también va trayendo otro tipo de complicaciones, porque son otro tipo de situaciones que hay que estar previniendo, ¿no? Sí, bueno, eso que vos decís, el tema de los jóvenes, porque pueden llevar el virus de un lado al otro, pero además hay muchos jóvenes que la han pasado muy mal el año pasado con el contagio. No a todas las personas les da algo así, un resfrío. De la misma manera. De la además, misma ¿no? manera, y suave, con un resfrío que pasa. A algunos jóvenes la han pasado muy mal. Sí, la han pasado muy mal, así que no hay que relajarse. No hay que relajarse, porque esto, no se sabe por ahí de qué depende, porque hay personas que te cuentan y dicen, bueno, la pasé muy mal, gente que ni se enteró, entonces no hay un parámetro único para esto, entonces, bueno, hay que tener cuidado, porque cuando a uno le pasa no sabe qué tipo de complicaciones puede llegar a tener, ¿no? Tal cual. Tal cual, no a todos les da de la misma forma. Y además no es fácil transcurrir la enfermedad. No. Hay cada vez más evidencia científica, porque ya se conoce de qué se trata. Hay consecuencias, hay ¿no? secuelas, eso te iba a decir, hay secuelas que duran muchos meses. Bueno, a mí me ha tocado contagiarme el año pasado en septiembre, y te diría que hasta hace un mes yo tenía secuelas físicas. Uno no puede correr, uno no puede hacer actividad física porque te sentís muy cansado, porque te duele el pecho, porque te duele la cabeza. Entonces no hay que relajarse, por más joven que seas, por más... está bien, yo entiendo el hartazgo, las ganas de salir, las ganas de estudiar, de tener vida social, de salir a la noche, de juntarte con tus amigos, pero el mayor nivel de contagio está ahí, en las actividades sociales. Así que bueno, un poquito y un poquito, ¿no? Responsabilidad en medio de una situación compleja. Y esto que vos decís es importante, porque justamente el contexto en el que se da esta segunda ola se da en este contexto en el cual ya hay un cansancio, ¿no?, de parte de la sociedad en cuanto a tener cuidado, no hacer esto, no hacer aquello. Bueno, ya hay un cansancio que es lógico, porque ha sido y es muy prolongado, y todavía no sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que estar con todas las medidas de prevención, pero bueno, es necesario tener esos recaudos, ¿no? Y otra particularidad que creo que se da en esta segunda ola tiene que ver también con este desgaste y este cansancio y esta situación económica que se vive, que afecta a, bueno, como ya pudimos ver la semana pasada, ¿no?, a mucha gente que está llegando ahí apenas a cubrir sus gastos básicos alimentarios. Y bueno, ¿cómo hace ahora para poder seguir ante esta situación con nuevas restricciones? Bueno, son como los debates y bueno, creo el contexto que hay nuevo. Sí, ¿no? El año pasado a esta altura llevábamos pocas semanas conviviendo con el virus, con una cuarentena muy estricta decretada el 20 de marzo, o sea, llevábamos menos de un mes de cuarentena, 3 semanas de cuarentena. Veíamos al mundo caerse a pedazos, veíamos países como España, como Italia, que asombraban por la cantidad de casos. Nos llegaban noticias de que en el sistema de salud los médicos tenían que elegir a quién le daban asistencia y a quién dejaban morir. Entonces, bueno, era toda una novedad, estábamos con mucho miedo, Imágenes terribles, ¿no? pensábamos que se venía el mundo abajo.
Y eso, bueno, alentó a que la gente cumpla estrictamente las medidas de seguridad. Ha sido muy largo el año, muy largo, y eso ha generado, bueno, un desgaste psicológico que es innegable y que hay que tenerlo en cuenta. Ahora que se van a tomar nuevas medidas de restricción, hay que tener en cuenta, ya con la experiencia acumulada, hay que tener en cuenta el desgaste psicológico fuertísimo que genera el encierro en los adultos, en los chicos. Vos viste la situación de los niños, es tremenda. Muchas consecuencias psicológicas en los niños a raíz de esto de no poder estar compartiendo, ¿no? La sociabilización, que es tan importante en la escuela, en los ámbitos de recreación. Bueno, esto también ha sido algo que hemos acarreado durante todo el año pasado y que, bueno, ahora por suerte han podido comenzar las clases, han podido reactivar en este sentido todo esto que es necesario para el crecimiento, ¿no? Sí. Bueno, esto también algo que seguramente hay que tener en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. La sociedad no está con el mismo ánimo, no está con la misma fortaleza psicológica como para afrontar una nueva etapa de encierro fuerte. Eso, pero es así. Por eso se habla y se ha escuchado permanentemente decir de que, entre otras cosas, se va a tratar de sostener el sistema educativo funcionando lo más que se pueda. Eso cambia con el año pasado. El año pasado salió el presidente Alberto Fernández una noche, sentado con Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Nos dijeron, señores, señoras, hay que encerrarse, y todos adentro. Se cumplió. Todos adentro. Ahora yo no sé si eso es posible. Hay un elemento psicológico que diferencia absolutamente lo que fue la cuarentena el año pasado y lo que puede llegar a ser este año, y hay que tenerlo en cuenta. Así es, y teniendo en cuenta también que en otros países se está dando esto, ¿no? De que a partir de que se toman restricciones por ahí muy duras, bueno, esto la gente no lo está aceptando y por supuesto ya empieza a haber ese malestar social. Formosa. Bueno, Formosa ha sido el claro ejemplo, ¿no? El claro ejemplo de que la gente no está con ánimos, ni con posibilidades, ni con ganas de soportar otro encierro muy estricto. Y después el otro elemento fuerte, diferenciador con lo del año pasado, es la situación económica. El año pasado la gente decía, bueno, está bien, me puedo encerrar, tengo un resto económico como para aguantar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y ahora llegamos con un desgaste económico en las familias muy grande. Terrible, ¿no? Terrible, porque... Hablamos de las cifras del INDEC la semana pasada, y ese es el escenario económico en el que se mueve el gobierno. Totalmente, además con mucha gente que el principal sustento, su principal ingreso son las changas, es el trabajo informal, que digamos ni siquiera en esos casos como para conseguir un permiso. Veía ayer en Buenos Aires, ¿no? Esta gran dificultad para muchas personas que decían, bueno, ¿cómo voy a viajar ahora si no tengo quien me haga un permiso porque trabajo en negro? Claro. ¿No? O sea, estas situaciones duras, crudas, que bueno, que hay que ver cómo sigue afectando a, sobre todo a los que ya vienen golpeados, porque la verdad que vemos que el porcentaje es altísimo, ¿no? Dijimos que hay un 42% de la población que está debajo de la línea de pobreza. Y los números de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han cerrado durante este periodo de pandemia ha sido exageradamente alto. Entonces, desde lo económico también hay que calcular otras situaciones. Está bien, la vida está primero, ¿no es cierto? Eso es innegable, eso nadie lo va a poner en cuestionamiento. Ahora hay muchas familias que no pueden, porque no pueden realmente encerrarse en la casa y dejar su actividad económica paralizada, y te diría que ni siquiera durante un mes. No, ni siquiera durante un mes. Ni siquiera, porque ya no dan abasto, ¿no? De hecho, con las medidas a nivel nacional que se hablaban de las restricciones en cuanto al horario de los restaurantes y demás, bueno, han sido uno de los más perjudicados, ¿no? Sí. El año pasado. Y de repente esta nueva medida, bueno, ahí ha sido también, y es todo un tema para ver cómo pueden sostener ese trabajo restándole horas a la atención al público, ¿no? Tal cual. Menos como se lo ha planteado a nivel nacional para Buenos Aires y demás. Hubo un debate fuerte, el gobierno nacional quería bajar línea de que la gastronomía, los restaurantes, las confiterías cierren a las 10 de la noche, y bueno, y dijeron no podemos, hay que estirar hasta las 12 de la noche, y en definitiva se ha acordado a las 11. Bueno, es uno de los sectores que más ha sido golpeado
económicamente por la pandemia y te lo aseguran, y yo les creo a la mayoría cuando aseguran de que no pueden parar nuevamente su actividad. Y de la actividad gastronómica dependen un montón de familias, sí, muchísimas familias. Entonces eso también diferencia esta segunda ola de la primera ola. En la primera ola estábamos más relajados, más tranquilos, ahora no. Y en esta segunda ola tampoco hay el margen económico o el resto económico como para encerrarse y dejar de trabajar y dejar de generar ingresos para las familias. Son dos elementos que los gobiernos tienen que tener en cuenta al momento de decir, bueno, vamos a tomar estas medidas para frenar la segunda ola. Porque cuando te pones muy estricto y no tenés en cuenta estas dos situaciones, y pasa lo que vos dijiste, pasa lo que pasa en Formosa, pasa lo que pasa en Francia, pasa lo que pasa en la mayoría de los países, que la gente no acata las restricciones, no acata las medidas que impone el gobierno y se generan conflictos sociales muy extendidos. Claro, al final termina siendo contraproducente porque no se logra que la gente esté bueno, sin tanto contacto, sin estar transitando por muchos lugares y a la vez, por supuesto, se la afecta económicamente, ¿no? Entonces, bueno, son dos cuestiones que van a tener que tener en cuenta seguramente para poder ver cómo se busca ese equilibrio, ¿no? Creo, en definitiva, entre lo sanitario y lo económico, que no es menor teniendo en cuenta el contexto. Ahí hay una encuesta que justamente leía en relación a qué es lo que está, bueno, por qué está más preocupada la gente en la Argentina, ¿no? Y un 56% manifestaba que le importan más las consecuencias económicas que las sanitarias. O sea, 6 de cada 10. 6 de cada 10. 6 de cada 10 argentinos y argentinas dicen, a mí me importa más la economía que la salud. A riesgo de su salud, que son obviamente conscientes, ¿no? Son de que conscientes, se ponen en riesgo. Bueno, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Creo que tiene que ver con esto porque no es decir, voy a dejar de trabajar y no voy a poder ir de vacaciones el año que viene. No, claro, se trata de no comer. Claro. Se trata de no comer, de no pagar la luz, de no pagar el agua, de no pagar el gas. Se trata de las cuestiones básicas. Vos parás tu actividad económica, no generás ingreso y no es que tenés que dejar de lado algunas cuestiones de lujo. Claro. No, cuestiones básicas. No, cuestiones básicas como la alimentación, la vestimenta, los alquileres, que esto también ha sido un gran problema el año pasado, ¿no? Mucha gente que por no poder pagar su alquiler se atrasó muchísimo, tiene deudas terribles, o mucha gente que tuvo que terminar, digamos, en la calle, porque es la realidad que se vive, ¿no? Y después otra cuestión, que lo venimos hablando desde siempre, que en estos momentos de grave crisis, de situaciones complejas, en las que hay que tomar definiciones muy tajantes, muy contundentes, muy fuertes, las definiciones que se toman nunca dejan contenta a toda la sociedad, nunca generan un impacto positivo en toda la sociedad. La definición que tomen los gobiernos, sobre todo el gobierno nacional, respecto a esta segunda ola, siempre va a dejar gente intranquila, gente desconforme, y siempre va a perjudicar a algunos sectores sociales. Entonces se requiere de mucho tacto político, de mucha capacidad política, pero además se necesita generar consensos, se necesita de que oficialismo y oposiciones y todos los sectores políticos se sienten en una mesa y tomen algunas medidas que tengan que ver con esto, ¿no? Porque si no, una parte de la sociedad, si ve que arriba se pelean y dice, ¿por qué yo me tengo que encerrar? Cerrar mi confitería, cerrar mi negocio, mientras arriba se pelean. Así es, sobre todo cuando, vemos que es difícil encontrar posiciones medias, cuando son posiciones tan diferentes, ¿no? Y yo en esto también creo que es diferente a cómo fue el año pasado, tal vez en un principio, ¿no? Que veíamos que había más diálogo, se pudieron sentar todos en la misma mesa. Había diálogo. Y eso le daba tranquilidad de que, están ahí juntándose para poder ver cuáles son las mejores decisiones. No sería lo que está pasando ahora, me parece, ¿no? El presidente de la Nación anuncia que va a tomar ciertas medidas, desde Cambiemos le contestan con una carta atacando las medidas que puede llegar a tomar el gobierno nacional, y el presidente les contesta diciéndole que son maleducados, no sé, con palabras fuertes. Fuerte. Y hoy de nuevo desde la oposición le salen a contestar al presidente de que es un barra brava y qué sé yo. Esa pelea creo que no nos conduce a ningún lugar. Hace falta reflexión, hace falta diálogo y hace falta consenso para que la sociedad diga, está bien,
hay que hacer este sacrificio. Totalmente, ¿no? Bueno, dejar las mezquindades de lado, teniendo en cuenta que sabemos y entendemos que estamos en un año también distinto al anterior en cuanto a que es un año electoral, con lo cual sí, ahí está, creo yo, la diferencia, sí, ¿no? Con el año pasado. Tal cual. Y estamos a las puertas de una situación muy compleja. Puede ser un desastre muy grande en lo económico, en lo social, en lo sanitario, lo que se venga. Entonces, bueno, responsabilidad política hace falta, responsabilidad política, diálogo, hace falta buscar lo mejor para la gente que sabemos nunca se va a conformar a todos en una situación tan delicada, porque si vos beneficias a un sector vas a perjudicar al otro. Si vos tomás medidas restrictivas, hay un montón de gente, como vos lo decías claramente, aquellos que trabajan en la informalidad, que no se van a poder trasladar en el transporte público hacia su trabajo. Y bueno, ¿y qué hacemos? Claro, ese es el verdadero debate, y esperemos que hacia ahí avancen los diálogos, que sean menos los enfrentamientos y más el diálogo, y en una mesa poder consensuar lo mejor para el país, ¿no? Tal cual, así es. Los interrumpo un ratito, ya estamos finalizando el programa el día de hoy, porque ya se conocieron las nuevas medidas, las nuevas restricciones que van a existir acá en Salta y que van a estar vigentes desde el 9 al 30 de abril, ¿no? Se restringe el horario de todas las actividades sin distinción de rubro hasta las 0 horas y la circulación de 1 a 6 de la mañana. O sea, se amplía. El horario por 1 hora, ¿no? Esta prohibición de circulación. Se limita la capacidad de eventos sociales hasta 100 personas. Recordemos que estaba vigente la de 200 personas. Sí. Aplica también para bares, boliches o lugares reconvertidos en locales gastronómicos con espectáculos. Las diferentes actividades deben cumplir estrictamente con protocolos sanitarios. Aquellos lugares donde se desarrollan actividades tales como deportes, gastronomía y actividades culturales deben funcionar al 50% de su capacidad. Por disposición del DNU nacional, las reuniones familiares y sociales no pueden superar las 10 personas y continúa prohibida la presencia de público en eventos deportivos y recreativos, ¿no? Disposiciones, ya sabíamos que hoy el COE provincial también iba a tener su reunión y obviamente iban a terminar de definir estas cuestiones. Así que bueno, les queríamos pasar ese dato también. Muy bien, de último momento. De último momento. Bueno, suaves, ¿no? Las medidas, pero ya empezando a tomar algunas restricciones. Pero bueno, estamos en una situación en la que si cumplimos los protocolos, si nos cuidamos, vamos a poder seguir con estas medidas suaves de contención y no vamos a tener que ir a las más fuertes, a las más extremas. Eso, sí, yo creo que ahí está interesante esto de que nosotros podamos cumplir con estas cuestiones, cosa de que se pueda ir hacia este equilibrio que hablábamos, ¿no? Y no tener que ir a cuestiones mucho más restrictivas, ¿no? Creo que en definitiva es eso. Por supuesto. Bueno, termina ya la columna de Jueves Libres, como siempre. Muchísimas gracias, perdón la interrupción. Nosotros cerramos el programa del día de hoy y nos reencontramos mañana aquí, como siempre, a través de la pantalla del Día 3. Chau, chau.